Muy buenas noches, hermanos. La bendición de nuestro Dios Todopoderoso hoy reposa en tu casa, en tu familia, en tu trabajo y en todos los planes que realmente tengas con el Señor. Que la gloria de Dios permanezca por siempre en tu casa. Hoy vamos a desarrollar un tema que tú y yo, como cristianos, y aún si no eres cristiano, puedas aplicarlo en tu vida personal, que lleva por título ¿Por qué es tan importante renovar la mente? Le encontramos en el texto bíblico de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Nosotros vivimos en un mundo, hermano, totalmente saturado por los mensajes, por las ideas, por las filosofías que están llenando nuestra mente y están tocando y cambiando nuestra manera de pensar. Ahora, desde los medios de comunicación hasta las experiencias pasadas nuestras, están causando un tremendo daño a nuestra mente, porque estamos todo el tiempo en constante movimiento y está siendo influenciada por todas estas situaciones por las que yo te acabo de hablar. Por eso es importante que nuestra mente la pongamos en las manos de Cristo. ¿Por qué? Porque permite que estemos constantemente siendo nosotros influenciados por las crisis, por los momentos, por los términos de este mundo. Dios nos ha llamado a nosotros a ser diferentes. Dios nos ha llamado a nosotros a ser transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera espiritual. Ese es un llamado para toda la humanidad. Por eso el apóstol Pablo nos está advirtiendo a nosotros a través de este versículo que te acabo de mencionar, que nos está llevando a nosotros a que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados, cambiados para la gloria de nuestro Dios. ¿Sabes? ¿Y cómo logramos todos estos cambios? Dejando que nuestra mente sea totalmente renovada por Dios. Él es el que a través de su Espíritu Santo nos va a ir todos los días alineando nuestra mente a la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para conseguir esto? Tengo que renovar mi manera de pensar, es decir, renovar nuestra mente de tal manera, hermano, que podamos resistir todas las influencias de este siglo y salir airosos en el nombre de Jesús. Usted sabe todo las influencias que tiene este siglo, que muchas veces son tan dañinas que nos apartan de la presencia del Señor. Por eso nosotros no debemos conformarnos a todas estas circunstancias que el mundo nos está presentando en el día de hoy. Pablo nos está llamando a que resistamos para que podamos ver ese cambio restaurador en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque la mente, hermano, es un campo de batalla. Todos los días estamos batallando con nuestra mente. Y en la mente se ganan las batallas o se pierden las batallas espirituales. Dependiendo cómo tú estás manejando tu mente, si lo estás haciendo de acuerdo a la palabra del Señor. Si nuestra mente está contaminada, todas nuestras decisiones también están contaminadas. Toditas lo que estamos nosotros pensando o meditando en este tiempo en nuestra vida. Porque una mente se renueva únicamente con la palabra de Dios. Si usted quiere que su mente se renueve, empiece a estudiar la palabra de Dios, empiece a buscar la palabra de Dios. Entonces vas a experimentar una verdadera transformación. Es de la única manera, porque la palabra nos liberta del cautiverio, hermano, que venimos con las situaciones que el mundo nos presenta todos los días. Por eso Pablo habla de por qué es tan importante que tú y yo renovemos nuestra mente, hermano, en este tiempo. ¿Y cómo lo alcanzamos? A través de la palabra de Dios, que nos va a llevar a tener un crecimiento espiritual. En la medida que usted crezca espiritualmente, en esa medida usted va a ir transformando su mente hasta alcanzar la mente de Cristo, porque la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ¿cómo la alcanzamos? A través de meditar la palabra, de consultar la palabra, de aprender la palabra del Señor y aplicarla a nuestra vida personal. El primer punto dice: renovar la mente no es amoldarse a los valores del mundo. Vámonos a Romanos 12, versículo 2, la parte A nada más.
No os conforméis a este siglo. ¿Cuál es el concepto de este siglo? Como dice aquí la Escritura, no se refiere a la creación física, se refiere únicamente a los valores actuales. Nosotros no podemos, hermanos, estar conformándonos con el valor actual de la vida. No, nosotros tenemos que pasar por encima de eso. En la medida en que usted y yo caminemos de esta manera, vamos a estar nosotros dependiendo únicamente de Dios y no de los valores que el mundo nos presenta en este tiempo. ¿Por qué? Porque la mente es el centro de la vida espiritual de nosotros. En la mente está todo. Con la mente meditas, con la mente piensas, con la mente actúas. Todo lo hacemos con la mente, hermano. Entonces el centro de nuestra vida es la mente. Por eso yo tengo que aprender a manejar mi mente. Y cuando estoy hablando de mi mente, estoy hablando también de mis pensamientos, de mi manera de pensar lo bueno, pensar lo santo, pensar lo justo. En eso pensar dice la Escritura. Y cuando dice que me deje de amoldar este sistema, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo es que yo no tengo que hacer lo que hace la sociedad que me está rodeando en este tiempo. Yo tengo que tener un estilo de vida diferente al estilo de vida que maneja hoy la sociedad y todos conocemos cuál es ese estilo de vida. Mis valores, mis costumbres, mi conducta, todo debe ser contrario a todos estos valores y conductas y costumbres que el mundo maneja hasta el día de hoy. Hacemos la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos van a reflejar los valores, mi vida cambiada y transformada a través del Señor, a través del conocimiento de Dios. Acuérdense que Él no quiere sacrificio ni holocausto, sino que tú y yo lo conozcamos a través de la palabra. Y eso es importante que usted aprenda la palabra. Si usted no hay cosas que no va a entender de entrada, pues hay personas, sus líderes, sus pastores que le pueden guiar y enseñar para que usted se pueda dirigir a través de esta palabra. Cuando dice la palabra que debo cambiar mi forma de pensar, yo tengo que de verdad sentarme y meditar sobre esta parte de mis pensamientos, cómo son mis pensamientos, cómo yo manejo estos pensamientos. Porque así como yo pienso, así soy. Dice la Biblia que así como piensas, tal cual eres. Entonces vamos a ver qué pensamientos están afectando mi vida personal en este día. ¿Qué pensamientos debo cortar radicalmente de mi vida para tener una vida totalmente transformada? ¿Qué significa transformarse? La palabra en su origen, ¿sabe qué significa? Dejar de encajar en los moldes que el mundo nos presenta, en los moldes exteriores. Y dice además, o dejar de adoptar el sistema en el cual estamos viviendo. Es decir, yo no me puedo quedar en lo que el mundo hace. Yo tengo que hacer la diferencia. ¿Y cómo hago la diferencia? A través de los principios y valores que me enseña la palabra de Dios. Mi vida tiene que cambiar. Yo no puedo ser la misma en ninguna manera. ¿Por qué? Porque el mundo te va a intentar presionar todo el tiempo. Y usted lo ve que cuando usted piensa diferente, la gente, ya le lavaron el cerebro, ya la cambiaron. Quiero decirte algo, hermano. Nadie cambia a nadie, ni nadie te lava el cerebro. Cuando tú lees la Escritura, cuando tú profundices en la Escritura, la palabra te va a enseñar lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Y en la medida en que tú la leas con un corazón dispuesto a aceptar esta palabra, tu vida va cambiando. Tú no necesitas que nadie te cambie, porque el único que te cambia es Dios a través del Espíritu Santo. Eso es un trabajo que lo hace Dios. Entonces, hermano, yo no tengo que adaptarme a este mundo que me presiona para que yo adopte todas las prioridades que Él tiene. Yo tengo hermano, que amoldarme a la palabra del Señor, a aprender a manejar mi vida conforme a la palabra del Señor. Porque el mundo, ¿qué hace? Te va aprisionando ¿para qué? Para que tú estés en las pasiones de la carne, para que tus ojos se abran más de la cuenta y para que la arrogancia de la vida te llene tu espacio en vez de ser llenado por la palabra del Señor. Mira lo que dice 1 Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces yo no me tengo que amoldar a las cosas del mundo, yo tengo que aprender a seguir a Dios a través de la Escritura. Lo dice claramente. No lo hagas, no. El mundo pasa y sus deseos y sus pasiones va a pasar, pero si yo me amoldo a la voluntad de Dios, los principios de Dios nunca van a pasar, siempre son actuales, por eso son un eterno presente, porque tú coges la Biblia y dices que yo te mando hoy, y eso fue hace más de 2000 años que fue hecha, que yo te mando hoy, hermano. Es un eterno presente. Todo lo que tú leas no es un libro de prehistoria, hermano. Es un libro basado en el Espíritu Santo de Dios, en la voluntad de Dios, para que aprendamos a vivir conforme a su voluntad, una vida totalmente diferente a la vida que vive el mundo. Es como cuando un barco está en el agua. El barco no pertenece en el agua, pero está en el agua. Un cristiano no pertenece al mundo, pero un cristiano está en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que estemos en el mundo, yo no me puedo comparar con el mundo, ni puedo vivir como vive el mundo. Nosotros tenemos que hacer la diferencia de vida, la transformación que Dios ha hecho en la vida de nosotros a través de nuestra mente. Porque la mente es un mundo que va girando todos los días en cada una de nuestras vidas. Entonces, los que somos seguidores de Cristo somos moldeados a la manera de Cristo. Miren lo que dice 1 Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, si somos cristianos, seguimos el ejemplo de Cristo, seguimos las pisadas de Cristo. Dice la Biblia que él fue obediente al Padre hasta que subirse a la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que vivir una vida de obediencia, de una vida de entrega al Señor. Vivir para Cristo, ese es el objetivo principal de un verdadero creyente. Además, todos necesitamos renovar nuestra mente, ¿verdad? ¿Y cómo la podemos renovar? En base al arrepentimiento. Sí, hermano. Si no hay arrepentimiento genuino, no hay una renovación real de nuestra mente. No puede haber una renovación total si usted no se ha arrepentido totalmente de sus pecados. Por eso David decía, mi pecado está delante de ti. Reconozco que yo pequé. Reconozco que solo contra ti pequé. David nos da en el Salmo 51 esta enseñanza perfecta para nosotros, hermanos, para que usted lo aplique también en su vida personal. Además dice que el arrepentimiento no es simplemente un sentimiento, ay, de tristeza, le fallé al Señor, me equivoqué. No, hermano, no es un simple sentimiento. Dice aquí que es un reconocimiento profundo de que pequé contra Dios, de que me equivoqué contra Dios, de que tuve errores que eran contra del Señor. Ese arrepentimiento profundo debe tener en su mente y dice, realmente, cuando yo reconozco, digo, realmente estaba equivocado. Yo no entendí cómo caí en este error, cómo me equivoqué, cómo pequé contra Dios, porque es que usted peca primero es contra Dios, después contra usted mismo, después contra las personas que están alrededor. Yo no entiendo cómo pequé, cómo caí en este error, cómo me equivoqué. Entonces, cuando usted tiene eso en su mente, un reconocimiento profundo de sus acciones, entonces usted sí tiene un arrepentimiento genuino. ¿Y sabe qué? Ese arrepentimiento genuino tiene que alinearlo, hermano, a los de Dios. Cuando yo alineo todos mis pensamientos a Dios, entonces yo veré la gloria de Dios en mi vida. Mateo 4:17, mira lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando yo me arrepiento, ya el reino de Dios se acercó a nosotros, pero como yo me arrepiento, yo me acerco al reino de Dios y vivo como una persona arrepentida y convertida para la gloria de Dios, porque un verdadero arrepentimiento trae una verdadera conversión, y cuando usted está verdaderamente convertido al Señor, usted no recae en el pecado anterior, porque quiere decir que el arrepentimiento fue total y único en su vida personal. Entonces, hermano, quiero decirte que todo comienza ¿dónde? En la mente.
todo lo que el hombre haga comienza en la mente. Nadie cae en un pecado de repente. Es que, hermana, yo no entiendo cómo caí en ese pecado. Yo que vivo todo el día en el altar orando, levantando manos al Señor, cantando alabanzas, adorando a Dios. Y yo no sé, eso se inventó en el momento ya. Mentira. Ya eso viene caminando en la mente. Usted lo mecanizó en la mente y luego actuó, y ese es el pecado. Nadie de repente, hermano, peca. Todo comienza en la mente, con un pensamiento que no fue cautivo. ¿Qué quiere decir un pensamiento que no fue cautivo? Un pensamiento que no fue transformado. Es una mentalidad pasiva, hermano, que se adopta a la cultura de este mundo sin filtros. O sea, todo este mundo lo está haciendo. Por eso usted dejó cautivo ese pensamiento. Y ese pensamiento lo llevó al fracaso espiritual. Pero es un pensamiento también tolerado. Cuando una persona está con esos pensamientos cautivos, no cautivos, corrijo. Cuando una persona está en esos pensamientos no cautivos, es un pensamiento tolerado. Y este pensamiento tolerado te lleva, hermano, dice aquí la Escritura, a una actitud. Y esa actitud que está todo el tiempo manejándose se lleva a una acción. Y esa acción que es repetitiva en tu vida personal te lleva a un hábito. Miren la cadena por la que pasamos nosotros, hermanos. Te lleva un hábito. Por eso, lo más importante, la guerra más importante, se libra en la mente. Porque la mente es un campo de batalla. Y ahí es donde nosotros lo vamos a librar. La renovación es un cambio interno, es de adentro hacia afuera. Hay gente que se presenta santa delante de todo el mundo, pero su interna o su parte interna está el orgullo, la soberbia, la altivez, está el pecado. Y entonces ahí no hay ninguna renovación. Cuando habla la Biblia de renovación interna, es porque es impulsada por el Espíritu Santo. Porque cuando yo recibí a Cristo, el Espíritu Santo entró en mi vida y empezó a trabajar conmigo. Porque dice la Escritura que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces Él habita en nuestro cuerpo y Él va transformando en la medida que usted y yo le permitamos. Y entonces, ¿qué hace Él? Me permite discernir las cosas. ¿Qué significa discernir las cosas? Significa percibir con claridad una cosa de otra cosa. Ahora, lo que es vivir en la voluntad de Dios. Porque si yo no diferencio una cosa de otra, nunca voy a aprender lo que es realmente vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que es lo que me enseña a mí la Escritura. Y voy a experimentar el propósito de Dios en mi vida. De otra manera, usted no lo va a experimentar, porque eso lo dice la Escritura. Ahora, la renovación, hermano, dice que es un cambio radical, impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos impulsa, Él es el que nos lleva, Él es el que nos guía. Acuérdense que Él es el paracleto, maestro que nos enseña, que nos guía, que nos recuerda y que va formando nuestra vida espiritual. Pero cuando con usted yo le damos esa oportunidad al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo puedo discernir con claridad mi vida, yo voy a poder mi mente va a poder ser transformada a través del Espíritu Santo de Dios y poder empezar a vivir una vida bajo la voluntad de Dios, como dice aquí la Escritura. Voy a conocer el propósito de Dios en mi vida. No es de otra manera que usted va a conocer el propósito de Dios en su vida. Entonces, el propósito de no conformarnos es con el objetivo de poder probar, de poder discernir y de poder aprobar la voluntad de Dios en mi vida personal. Eso es muy importante, que esas tres cosas usted y yo las tengamos claras en nuestra mente. Ahora, cuando lo que es amoldarse o conformarse a este mundo trae muchas consecuencias. La primera consecuencia es que usted se adapta a los patrones de este mundo. Y como usted se adapta a los patrones de este mundo, usted no puede adaptarse a los patrones de Dios, porque son contrarios a los de este mundo. Por eso usted va a tener un estancamiento espiritual. Usted no va a crecer espiritualmente. Se va a quedar siempre así. Usted no ve que hay gente que tiene 30 y 40 años en una iglesia recibiendo palabras y no pasa nada. ¿Por qué? Porque están más adaptados a las cosas del mundo que adaptados a la palabra del Señor, a vivir una vida completamente espiritual.
Ahora, son personas que el compromiso de la fe ya no lo tienen. Van perdiendo ese compromiso de la fe y en muchas instancias se vuelven idólatras. Buscan la idolatría. Miren que son 3 consecuencias bastante desagradables en el campo espiritual. El cristiano está llamado a vivir en este mundo, pero no a ser de este mundo. ¿Estamos claros? Todos vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Yo siempre doy el ejemplo, donde va Vicente va toda la gente. No, señor. Los cristianos no vamos donde va Vicente. Los cristianos nos dirigimos conforme a la palabra del Señor. Entonces, dice la Escritura que para no ser parte de este sistema de los valores de este mundo, yo y tú debemos servirle al Señor en todo tiempo. Pero para no ser parte del sistema de valores de este mundo, usted y yo, a través del cambio de nuestra mentalidad y estilo de vida, vamos a ser personas totalmente transformadas para la gloria del Señor. Ahora, sé que vivimos en un mundo físico, todos lo sabemos y no lo podemos cambiar, este mundo nosotros vivimos, pero su pertenencia y sus principios y sus valores no son de este mundo. No actuamos como este mundo. Mira lo que dice Juan 17, versículos 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, el mismo Jesús dice, guárdamelo, Señor, que ellos no, o sea, nosotros no somos del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Qué quiere decir? Que pertenecemos a un reino espiritual, al reino de Dios. Ya estamos incluidos en la familia de Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo, todos los que servimos a Cristo y caminamos con Cristo, estamos incluidos dentro del reino de Dios. Esa es la nueva naturaleza, es la vida nueva que Dios nos da a cada uno de nosotros. Segundo, renovar la mente es un llamado directo a transformarnos. Vamos a que dice Romanos 12, versículo 2, la parte B del versículo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es renovar la mente? Ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Pero aquí que nos están llamando a renovar nuestra mente, porque es un llamado. Dios nos está llamando a renovar nuestra mente. Dios nos está llamando a actualizar nuestra mente a los principios espirituales que están en la palabra del Señor. Que nuestros pensamientos no sigan siendo los pensamientos conformistas con los que veníamos del mundo, sino que nuestros pensamientos abracen la sabiduría de Dios. O sea, cada día vamos a avanzar en el campo espiritual. ¿Sabes que no es una reforma superficial, como dice la Escritura, es una reconstrucción completa del sistema de pensamiento? ¿Y esto a qué nos va a llevar a nosotros? A tener una verdadera comunión con Dios. Mire, qué bonito. Esto es un proceso, hermano. Y este proceso lo tenemos que llevar todos los que decimos que somos hijos de Dios, transformando nuestra manera de pensar, de ver las cosas, transformando nuestra manera de actuar, que nuestros valores, que nuestros principios sean la prioridad de nuestra vida. Hermano, no venda sus principios por un plato de lentejas. No cambie sus principios por un plato de lentejas. Usted la digiere y después sale de nuestro cuerpo. Usted tome los principios y aplíquelos a su vida personal. Viva conforme a esos principios que Dios le ha dado. ¿Y cuál es la clave para esto? Para escapar de esta presión que el mundo pone todos los días a los que estamos aquí. Este siglo, hermano, es tremendo. Esta cosa y otra, que en vez de edificar a la gente, la hace es apartarse de Dios, hacer cosas que no debería hacer. Por eso Jesús dice en la palabra, en los últimos tiempos la maldad aumentará de tal manera que el amor de muchos se enfriará. Jesús lo dijo en su palabra, porque Él sabía lo que se iban a vivir en estos tiempos, que ya se están viviendo, hermano. Entonces, la presión de este siglo es una verdadera metamorfosis. Usted sabe que es una metamorfosis, ¿verdad? Es un cambio radical que está basado en procesos en la vida. Nosotros, así como la oruga pasa una transformación para llegar a ser una mariposa, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pasamos una transformación espiritual para llegar al proceso verdadero que es tener una relación íntima con Dios.
una relación profunda con Dios. Por eso, hermano, Dios trabaja en lo profundo de nuestro corazón. Él no trabaja en lo superficial. El mundo trabaja en lo superficial, pero Dios es todo lo contrario al mundo. Dios trabaja en la transformación íntima y perfecta de nuestro corazón y alma, unidos en uno solo. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos de verdad hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Dios transforma nuestra mente y nuestros pensamientos de tal manera que usted y yo aprendemos a ser totalmente obedientes a Dios a través de su palabra. ¿Y qué pasa? Que esa obediencia todos los días va a fluir y va a fluir, y cada día somos más obedientes y cada día somos más centrados en el ministerio del Señor, y cada día amamos más la obra del Señor, cada día más amamos servirle a Dios de una manera natural, de una manera innata. Cuando usted tiene que pedirle que sirva al Señor, ahí no es una manera natural ni innata. Ahí es porque te dijeron que hagas, que cojas, que tomes, que hables. No, cuando tú tienes a Dios en tu corazón y ha sido tu mente transformada, todo eso va a fluir en ti. Entonces quieres ayudar, quieres participar, quieres hacer toda la obra del Señor conforme a su palabra. Efesios 4, 22 al 24, mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjate lo que está diciendo aquí el versículo. La manera pasada de vivir ya no la puedes seguir viviendo. Es lo que yo te he enseñado en todo este momento. Sino que dice aquí, despojados del viejo hombre. O sea, lo que yo hacía antes ya nunca más lo voy a hacer. Porque mi mente ha sido totalmente transformada. Mis pensamientos son nuevos, transformados gracias a nuestro Dios. Y por eso dice que ya no vivo bajo los deseos engañosos. Antes vivíamos los deseos engañosos y ahora en este momento nada nos puede engañar, porque Cristo ocupa todo el espacio de nuestro corazón y de nuestra vida, aún de nuestra mente. Entonces no hay cabida sino para Cristo en nosotros. No hay cabida. Llevando mis pensamientos cautivos a la mente de Cristo. Todos los días hay que llevar los pensamientos a la mente de Cristo para que pensemos las cosas conforme a la palabra de Dios. Y dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Cuando yo estoy renovando mi corazón, mi mente, mi espíritu de mi mente va a ser también cambiado, erradicando todas las cosas engañosas y los malos entendidos que el mundo nos presenta todos los días en nuestra vida. Pero yo le digo algo, hermano, no es solo cambiar de opinión, porque aquí lo dice y vestidos con la nueva vestidura que Dios nos da. Nosotros, aunque vistamos de esta manera, espiritualmente tenemos una nueva vestidura que Dios nos ha dado. Entonces no es solo, renovar la mente no es solo cambiar de opinión, de ninguna manera. Es cambiar de naturaleza, de mi naturaleza espiritual. Esa es la que ha cambiado. Esa es la que me ha hecho cambiar, ser una persona diferente. Y es lo mismo que te ha hecho cambiar a ti, ser una persona diferente. Aunque en este siglo las cosas sean diferentes a lo que nosotros actuamos y hacemos. Es la reestructuración, hermano, interna, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando Él está haciendo ese trabajo poderoso en nuestra vida, nosotros a veces ni entendemos, pero hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque hay una fuerza especial llamada Espíritu Santo de Dios, que nos ama, que nos bendice y que nos ayuda continuamente a ser mejores delante del Señor. Y me va llevando a ti y a mí a que podamos discernir la voluntad de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo pueda entender, que yo pueda comprender, dice aquí la Escritura, la voluntad de Dios y cómo vivir bajo esa voluntad que Dios nos ha llamado. Entonces, la transformación de Dios no es un como dice aquí, transformar. La transformación que Dios espera no es cosmética. El cosmético usted se lo echó, se lavó y se puso, pero cuando ya llegó de su reunión, donde sea, va allá al lavamanos, se lava la cara y se quita todo lo que tenía. No es cosmética.
sino espiritual, es lo que permanece dentro de mí. Eso no se quita con el agua, eso cada día se limpia y se transforma con el agua que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros, porque eso es agua que lava, que limpia nuestro ser interior, hermano. Ahí es cuando hay ese cambio estructural del cual te estoy hablando en esta noche. Entonces, cuando eso está allá, yo no mantengo todas estas intenciones egoístas, esos temores interiores que mantenía antes. Ya nuestra vida va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la mente ya ha sido renovada. Esto es un proceso, si se da cuenta, mire cómo llevamos este proceso para que usted lo pueda comprender conforme a la palabra. Pablo cuando habló de transformación, estaba hablando de metamorfosis. Y ese proceso, hermano, quiera o no quiera, lo vamos a vivir cada uno de nosotros. Es poder nosotros en lo interior pensar, sentir y actuar como Cristo pensó, sintió y actuó aquí en la tierra. Esa es la verdadera transformación en nosotros. Esa es la verdadera metamorfosis, procesos por los cuales tenemos que pasar. Y esta transformación es continua, es progresiva, dice aquí, y está sustentada por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted hoy pueda comprender este mensaje sobre nuestra mente. Que no quedamos siempre centrados en lo que el mundo hace, sino en lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en este mundo. Entonces, ¿cómo va a renovar usted su mente y sus pensamientos? Solo con la palabra de Dios. Hermano, dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque de ellas parece que emana la vida. Cuando usted escudriña la Escritura, usted va a entender lo que es el nuevo nacimiento y usted va a aceptar a Cristo y usted de ahí va a emanar la vida nueva que usted tiene ahora. Usted nadie lo transformó, solamente Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando yo puedo vivir en la perspectiva divina, en lo que Dios ha planeado para mí, ¿sabes? Transformar la mente es apartarme radicalmente de la narrativa que el mundo me está presentando todos los días. ¿Por qué? Porque Él nos ha esclavizado en el orgullo, en la soberbia, como dice aquí, en la codicia, en la lujuria, hermano. Y muchas veces todos están ahí en esos pecados tan terribles y no reaccionan a todo lo que están viviendo en este tiempo, a la desesperanza, al fatalismo, hermano. Son tantas cosas que el mundo lo vive sin darse cuenta que está esclavizado en cada una de ellas. Mira, en esas estructuras mentales que fueron aprendidas de cuando éramos unos bebés y a las estructuras culturales que también hemos aprendido, a todas esas cosas que han atado nuestra mente, que han esclavizado nuestra mente, nosotros tenemos que renunciar de ellas, liberarnos de ellas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios. Si no es así, de esta manera, no ha pasado nada en nosotros. Y yo tengo que aprender, como tú tienes que aprender, a vivir bajo los principios del reino del Señor. 1 Pedro 2:9, mira lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, somos real sacerdocio, dice aquí la Escritura. Real sacerdocio, tenemos una posición bien alta delante del Señor. No somos cualquier cosa, hermano. Dios nos ha llamado a ser grandes en su reino. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Mire la posición que Dios nos tiene como hijos de Él. Se da cuenta que vale la pena aprender a conocer a Dios a través de seguir a Cristo Jesús. Porque el único puente, el único camino que nos lleva al cielo es Jesucristo. No hay otro camino. Es el único. Por eso Cristo tiene que reinar en mi vida y en tu vida personal. Es lo más importante que nosotros podemos hacer. Llevando un ejemplo a la práctica. Si alguien te enseñó a ti que el fracaso es el fin, siendo que el fracaso no es el fin, yo te digo en esta noche, ese fracaso es el que te va a impulsar a ti a tener un nuevo comienzo.
Si antes fracasaste en lo espiritual, ese fracaso ahora que tienes una mente transformada te va a ayudar a tener un nuevo comienzo en tu vida espiritual para seguir afirmándote en el camino del Señor. Y la Biblia dice que los fracasos que nosotros vivimos en nuestra vida son parte del proceso de crecimiento espiritual. Los fracasos siempre nos van a enseñar algo importante en nuestra vida. Por eso la próxima vez que lo vuelvas a tener una situación parecida a esta, tú vas a detener diciendo, no, la vez pasada yo fracasé por esto, por esto y por esto. Ahora yo no voy a coger por ese lado, voy a coger por el otro lado. Entonces usted se da cuenta que uno va a reaccionar, va a tener un nuevo comienzo para que este aprendizaje nos sirva para aplicarlo a nuestra vida personal. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien, pero hay una condición. Y lo dice el versículo apenas comienza. A los que aman a Dios. Yo he visto que mucha gente que no está metida con el Señor dice, no, si la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. No, señor. No, señorita. Solo a los que aman a Dios. A eso sí les da la oportunidad. A los demás, nada que ver. Vamos al tercer punto. Renovar la mente es comprender la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 12, versículo 2, la parte C. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué implica discernir la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Qué significa esto? Para ti, para mí, ¿qué significa? Que en lugar de yo seguir todas las tendencias del mundo, a vivir como el mundo vive, de acuerdo a los valores, a los principios del mundo, yo voy a dar un cambio radical, voy a hacer un cambio de dirección, voy a dirigirme con mis ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque mis principios y mis valores, nada que ver, no los negocio con nadie. Yo no sé si tú haces lo mismo, pero Dios, lo que Dios me ha revelado es lo que yo tengo que hacer en mi vida personal y es lo que tú también tienes que hacer en tu vida personal. Por eso es fundamental que usted y yo podamos entender cómo vivir en armonía con Dios a través de su Espíritu Santo. Vámonos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, que el mundo pasa y sus deseos, hermano. Pero el que hace la voluntad de Dios, aquí está la diferencia. Es el que persevera, no es de otra manera. Hay que seguir perseverando, hay que seguir cambiando, hay que seguir transformando nuestra vida. Esto es un proceso, hermano. Es un proceso que dura toda la vida. Nadie es santo el primer día que recibió a Cristo. Esto es un proceso, porque dice la Escritura que tenemos que llegar hasta la estatura de su Hijo Jesucristo. Y para llegar, allá hay mucho campo que tenemos que recorrer, hermano. Entonces, Dios no obliga a cambiar a nadie. Oye, hermano, yo te digo, hermano, también te digo. Dios no te está obligando a que tú cambies. La decisión es personal y es tuya nada más. Si tú quieres seguir una vida como la que estás viviendo sin Cristo, te doy una mala noticia. Los que mueren sin Cristo no van a la presencia del Señor. Pero los que mueren con Cristo sí van a la presencia del Señor. Es una diferencia del cielo a la tierra. Y qué bueno que hoy tú puedas comprender esto que te estoy hablando a través de la Escritura. ¿Sabe? Quien decide cambiar por amor a Dios, Dios lo va a ayudar a cambiar. ¿Por qué? Porque primero va a transformar su mente y de una vez transforma su corazón y su alma y la alinea a la voluntad de Él. Ese es el trabajo que Dios hace a través del Espíritu Santo que nos guía todos los días. Entonces Él me va a enseñar todas las normas relacionadas con mi relación con Él, para que yo aprenda a caminar bajo esas normas y bajo esos principios señalados por Él a través de la Escritura. Mira lo que dice Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Yo soy Jehová que te enseña para que puedas seguir en el camino que debes seguir. ¿Quién nos está guiando en el camino? Dios. Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Dios no abandona a ninguno de sus hijos.
Por el contrario, sus ojos están atentos a sus hijos, sus ojos están atentos al clamor de sus hijos. Él es nuestro pronto auxilio y nuestro pronto socorro en cualquier necesidad que usted y yo tengamos en este tiempo. El abogado tenemos ante el Padre Celestial, Jesucristo. Mira, de la manera en que tú mires a Dios, el cuidado de Dios está en tu vida y en mi vida personal. Entonces, una mente carnal no puede comprender las cosas espirituales. Es más, una mente carnal le molesta que tú le hables de las cosas espirituales. No las acepta ni las recibe porque está oscurecida por el pecado. Está enferma por el pecado. Y el pecado no le permite que abra sus sentidos espirituales para recibir la palabra que Dios te quiere dar. Todavía está ahí bajo las presiones del mundo. Y el mundo, hermano, te dije ahorita, pasa. Y entonces, ¿qué vas a quedar tú si el mundo pasa? Es mejor ponernos en orden ahora que hay tiempo, ahora que podamos tener esa relación personal con Dios. Porque en cambio, una mente renovada discierne todas las cosas maravillosas que el Señor quiere ponernos en nuestra vida. ¿Sabe? Es entrar en la verdad. Ella nos entra a la verdad, al conocimiento verdadero de Cristo. Nos lleva ¿a dónde? A la obediencia. Nos lleva ¿a dónde? A la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo entro en estos aspectos tan importantes de mi vida, quiere decir que mi vida y tu vida han sido renovadas totalmente. Y una vida transformada sí puede vivir en la voluntad de Dios. Quien te dijo que era imposible está equivocado. Sí se puede. ¿Y sabes qué? Este es el resultado de usted haber aceptado voluntariamente a Cristo, de haber aceptado que su mente haya sido transformada y edificada por el Señor. ¿Mediante qué? Mediante el corazón. Cuando usted abrió su corazón, usted le dio la oportunidad que Dios entrara y que le hiciera un proceso de restauración, de transformación. Y esa transformación no es cualquiera, es una transformación radical, interna del corazón. No es cualquier transformación, hermano. Y esta transformación cambia tu conducta, cambia tus valores, cambia tus principios y los convierte a los buenos principios del Señor y los valores que Él nos enseña a través de la palabra, ¿sabe? Entonces, cuando dice aquí la Escritura, la mente, ¿qué hace? Alimenta el corazón. Usted piensa. Cuando piensa bonito, está alimentando su corazón. La mente alimenta el corazón. ¿El corazón qué hace? Dirige la conducta. Tú vas a actuar conforme tengas el corazón. Si tienes un corazón enfermo, siempre vas a dañar. Si tienes un corazón sano, siempre vas a edificar, ayudar a otros a ser transformados por el Señor. Cuando tus pensamientos cambian, como dice la Escritura, también los hábitos tuyos van a cambiar. ¿Se da cuenta que también es una cadena que podemos seguir todos los días? Y cuando cambian los hábitos, entonces tu vida, tu estilo de vida va a cambiar. ¿Se da cuenta? No es por fuerza, ni por poder alguno. Es por el Espíritu Santo de Dios que somos transformados y edificados para una vida nueva en Cristo Jesús. Mira lo que dice Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si usted quiere tener paz, persevere en los pensamientos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Él es el que nos va a ayudar a nosotros en el proceso de la vida. Cuando estamos nuestros pensamientos basados en los principios de la palabra. Entonces, Él va a bendecir a todos aquellos cuyo pensamiento persevera en Él. Entonces hay que perseverar en los pensamientos buenos del Señor. Tengo un ejemplo del hijo pródigo. Mira, el hijo pródigo, después de que malgastó, hizo todo lo que quiso en su vida, este hombre no se quedó donde estaba. Dice la Escritura que volviendo en sí, se acordó que en la casa de sus padres estaba todo lo que necesitaba. Eso mismo te enseño en esta noche. Vuelve en sí para que te acuerdes que en la casa de tus padres lo tienes todo, no te hace falta nada. ¿Y cómo lo recibió? Con los brazos abiertos. Ni siquiera el hijo corrió del padre porque estaba avergonzado, porque estaba arrepentido de lo que había hecho, sino que el padre corrió a él y lo abrazó. Así hace Dios contigo y conmigo.
Cuando tú te arrepientes, Él sale corriendo para abrazarnos, para ayudarnos, para vestirnos con vestiduras de santidad y calzándonos la sandalia con el apresto del Evangelio. Ahí tenemos a un Pablo. Pablo, ¿cuántos cristianos no persiguió? ¿Cuántos cristianos no mató? Pero dice aquí que cuando él renovó su mente, dice aquí, ya él no dependía del pasado, porque el cambio en Pablo fue radical. Yo quiero decirte en esta noche, Dios puede transformar tu mente y Dios quiere que tú uses la mente conforme a la voluntad de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Tienes un llamado y ese llamado depende de ti con el Señor. Dios te bendiga abundantemente, hermano.